Hola, buen día. Mi nombre es Jessica González Torres y voy a hablar sobre mi proyecto integrador. Así que comencemos. Esta cápsula informativa va a hablar sobre el marco legal de la protección de la educación en el sistema educativo mexicano. Para iniciar, vamos a definir qué es el marco legal. El marco legal es este conjunto de leyes y reglamentos que rigen las acciones de una persona o una institución. Es importante también tomar en cuenta la jerarquía que tienen las leyes. Esto nos va a indicar qué importancia tiene el documento oficial que vamos a consultar. En primera instancia se encuentra la Constitución, posteriormente las leyes orgánicas y leyes especiales, en tercer nivel las leyes ordinarias, los decretos y los reglamentos, empezando con el máximo documento que es la Constitución y terminando con los reglamentos que son más internos. Los documentos legales en los que nos vamos a enfocar en esta cápsula es el número 1, la Constitución; número 2, las leyes; número 3, los reglamentos. Y de los que vamos a hablar van a ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Educación de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y los reglamentos interiores de la Secretaría de Educación Pública. Voy a retomar cada uno de estos documentos, identificando los artículos más importantes para el marco legal de la educación. El primer documento es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es una norma fundamental o también llamada Carta Magna. Esta rige jurídicamente nuestro país. Es la encargada de fijar los límites y derechos de los ciudadanos, así como las relaciones en los poderes de la Federación, que es el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El artículo 3 es el más importante de esta, o el que nos habla de la educación. Este artículo se va a vincular con el artículo 1, ya que en este artículo, en el primero, nos identifica que toda persona tiene derecho al cumplimiento de las leyes y normas que se plantean en la Constitución. ¿Ok? Entonces, el artículo 3 nos va a hablar sobre el derecho a la educación. Esta educación debe ser proporcionada por la Federación y debe incluir la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria como una educación básica y la educación obligatoria como la media superior. Y también menciona la educación superior como no obligatoria dependiendo del apartado 10 de esta Constitución, en el cual menciona que las instituciones o los municipios deben ser los encargados de proporcionar a los ciudadanos ciertas escuelas superiores para que sigan desarrollándose en su ámbito profesional. En el artículo 31, también es uno de los más importantes, nos habla de las obligaciones de los mexicanos. En esta nos menciona que los ciudadanos tienen la obligación más bien, a que sus hijos, hijas o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para cumplir con su educación inicial o básica. Em, y también tienen la obligación de participar en este proceso educativo, porque a veces tenemos la idea de que los maestros deben realizar todo el proceso, ¿no? Sin embargo, no, es muy importante que también los padres de familia estén vinculados en este proceso, identificando cómo va progresando su hijo, qué es lo que va a dificultar a su hijo el avance en su proceso. El siguiente documento es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este es un ordenamiento jurídico cuyo propósito principal es precisar las bases de la organización y su funcionamiento de las instituciones. En el artículo 38 nos menciona que esta ley nos va a ayudar a supervisar los programas de capacitación y adiestramiento. Esto quiere decir que no importa si es una escuela particular o una escuela pública, y tampoco si es formal o informal. Esta ley se va a encargar de supervisar que todo se esté llevando a cabo de la forma adecuada para los alumnos. Bueno, ahora, la Ley General de Educación de los Estados Unidos Mexicanos nos habla de varios capítulos. En cada uno de ellos se centra en leyes totalmente ubicadas en el ámbito de la educación. En el capítulo 1 nos habla de las disposiciones generales. Estas nos van a ayudar a garantizar el derecho a la educación. En este capítulo se vincula mucho
las leyes que se encuentran en la Constitución se vinculan mucho para garantizar este derecho y alcanzar el bienestar de cada uno de los alumnos, que es como el objetivo máximo de la educación. En el capítulo 2 nos habla del federalismo educativo. En este nos menciona que las autoridades educativas están obligadas a otorgar el reconocimiento a los docentes, como por ejemplo incentivos para que se sigan preparando en su carrera y puedan ofrecer un mejor servicio a los alumnos. En el capítulo 3 nos habla de la equidad en la educación. En esta nos menciona que el Estado está obligado a prestar servicios de educación con equidad. Esto quiere decir que sea una educación incluyente, que no discrimine por raza, género, preferencia sexual, grupos vulnerables, alguna discapacidad y que sobre todo sea gratuita. En el capítulo 7 de la participación de la educación. En esta nos menciona los derechos de los padres. Anteriormente hablamos de las obligaciones. En esta nos menciona los derechos que tienen al incluir a su hijo en una educación gratuita y básica y los consejos de participación social, que en este nos va a mencionar cierta parte de cómo los estados o los municipios deben generar más escuelas para que puedan tener más matrícula de alumnos y también cómo debe vincular al alumno con su comunidad. El siguiente documento nos habla de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. En el capítulo 1 nos presenta las disposiciones generales. El objetivo de esta ley es la distribución de la función educativa superior y las aportaciones económicas para ayudar en el desarrollo y la coordinación de la educación superior. En el capítulo 2 nos habla de una coordinación y distribución, en el cual nos menciona que todos los estados y municipios tienen la obligación de brindar este servicio público de la educación superior para atender las necesidades y las posibilidades con las que cuenten los ciudadanos. En el capítulo 3 nos habla de la asignación de recursos. En esta nos menciona que la federación está obligada o es la encargada de brindar estos recursos para cubrir las necesidades de la docencia, de los alumnos, de la investigación y de la difusión de la cultura. Del último documento del que se habla es del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. En este nos menciona en el capítulo 1 la competencia y organización de la Secretaría. Nos presenta como cierto organigrama en donde nosotros podemos identificar con qué persona o con qué institución nos debemos dirigir en caso de un incumplimiento de una normativa. Este tiene como propósito el mejorar continuamente la educación, dándole continuidad a las leyes, a los reglamentos, a los decretos, acuerdos y disposiciones que emite el presidente y que están marcadas en los documentos anteriores que hablamos. Y en el artículo 19 menciona la importancia de la información, planeación, programación y evaluación de los docentes y los alumnos. Es muy importante tomar en cuenta todos los documentos de los que se habló en esta cápsula, ya que esto nos van a dar las bases importantes para definir nuestro comportamiento y sobre todo conocer nuestros derechos, pero ¿qué creen? También nuestras obligaciones como docentes. También es importante que se identifique que no todo el peso debe recaer en los docentes, sino que también es parte fundamental los alumnos y los, los padres de familia, porque a veces se deja de un lado esta parte de los padres de familia, pero como lo vieron, ya las leyes nos indican, por ejemplo, en el artículo 31 de la Constitución, que los padres también tienen esta obligación de vigilar el progreso de sus hijos. Es importante por esto que nosotros conozcamos esta información. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.